Yo quiero enviarte un saludo muy cariñoso, tú que semana a semana sigues el programa de Biblia Fácil. Cuánto me alegra recibir tus comentarios, tus apreciaciones, tus historias, tus experiencias, tus pedidos. Aquí nosotros oramos por ti. Cada pedido que llega allí a nuestras redes sociales, nosotros lo tomamos con tanta seriedad y colocamos delante de Dios. Gracias por acompañarnos siempre. Te mando un grande abrazo. Gracias también porque estás allí con la familia, con Biblia en mano, listo para el estudio de hoy. Y hoy quiero comentarte que aquí estoy con mis amigos con quien comparto esta temporada y hoy vamos a hablar sobre el capítulo 9 del libro de Daniel. El tema de hoy será las 2300 tardes y mañanas, la segunda parte. ¿Recuerdas que en el capítulo anterior solamente comprendimos un pedacito, un tiempo muy corto de los 2300 años? Hoy queremos comprender la profecía completa. ¿Estás preparado? Hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte de Daniel capítulo 8, o la pregunta que se hizo allí, ¿hasta cuándo durará todo esto, verdad? Toda esta persecución contra Dios, contra el pueblo de Dios. Entonces, vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que hemos visto nosotros hasta acá. Capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8 de Daniel tienen todos los elementos en común para que vean cómo la verdad se va ampliando. En el capítulo 2, Babilonia es representada por oro, ¿verdad? En el capítulo 7, por un león. En el capítulo 2 vemos allí a Medo-Persia, que aparece en el capítulo 2 como plata, en el capítulo 7 como oso y en el capítulo 8 como un carnero, bajo tres imágenes diferentes. Nosotros también vamos a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 2 que Grecia es representado por el bronce, en el capítulo 7 como un leopardo y en el capítulo 8 como un macho cabrío. Roma, en el capítulo 2, es simbolizado por el hierro, en el capítulo 7 como una bestia terrible y en capítulo 8 como la Roma imperial o como el cuerno pequeño. Allí en el capítulo 2 encontramos que nuestros días estamos en los pies de la estatua, ¿verdad? Sería arcilla o barro con hierro, según el capítulo 2. Según el capítulo 7, en nuestros días, ¿qué se estaría viviendo? El juicio divino, y ahí es colocado el cuerno pequeño, en el tiempo del fin. En el capítulo 8 vamos a ver que el santuario sería purificado en nuestros días bajo aquí en la tierra estaría actuando un poder como Roma papal. Si nosotros vemos los elementos que se repiten y en cada uno de ellos hay un detalle más, como para que no quede duda. Solo que lo que me encanta de todo el libro, ¿saben qué cosa es? Que tanto el capítulo 2, 7 y 8 siempre termina con una promesa. ¿Cuál es la promesa? El reino es dado a los santos. El final de los imperios, el reino de Dios. El final de las 4 bestias, recuerdan que hubo un juicio y después el reino fue dado a los santos. En el capítulo 8, después que el santuario sea purificado, ¿quién va a venir? Cristo. Es decir, todas terminan ¿en qué? En la segunda venida. Ese es el tema del libro. Ahora fíjense otra cosa. Allí nosotros encontramos en 1450 que el santuario allí fue construido en el Sinaí. Este santuario terrenal lleno de sacrificios llegó a su fin ¿cuándo? En el Calvario, cuando Cristo murió. ¿Cuándo murió? En el año 31. Cuando Jesús fue al cielo, entonces Cristo ofició el continuo. ¿Recuerdan el continuo sacrificio aquí? Ahora Cristo llegó a ser nuestro sumo sacerdote. Mientras Cristo era nuestro sumo sacerdote, ¿qué estaba sucediendo en la tierra? Los 1260 años de persecución, hasta el tiempo del fin. ¿Por qué el tiempo del fin? Porque ahora Cristo pasaría a ser nuestro sumo sacerdote. ¿Se acuerdan del santuario terrenal? Entonces Cristo también haría estas dos funciones, de sacerdote y de sumo sacerdote. Ahí todavía no hemos llegado. Ahí tenemos que comprender la profecía. ¿En qué momento Jesús es sumo sacerdote? ¿Y por qué decimos que es sumo sacerdote? Porque así como en la tierra, en el cielo, ¿qué cosa ocurriría? Una purificación. Porque dice, hasta 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Muy bien.
Entonces ahí viene la pregunta ante todo lo que hace el cuerno pequeño: ¿hasta cuándo ocurrirá esto? Y la respuesta es: hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, según Daniel capítulo 8, versículo 14. El capítulo 9 llega al punto más excelso. ¿Saben por qué? Porque aquí se revela Daniel, el Mesías. Miren, en el capítulo 7, Jesús es el Rey del universo. En el capítulo 8, Jesús es el pontífice o sumo sacerdote. Y en el capítulo 9, Jesús es presentado como ¿qué? Como sacrificio. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo va descendiendo en lugar de ascender? ¿Cómo comienza presentando a Jesús? Como el Rey. Luego, ¿como qué? Como sumo sacerdote. Y termina como ¿qué? Como sacrificio. ¿Recuerdan lo que dice Filipenses capítulo 2? El Rey del universo se humilló. Aquí está también esa secuencia. Ahora, fíjense lo que ocurre. Allí encontramos en Daniel que Daniel hizo una oración. En esa oración él reconoce su condición, él pide misericordia, él tiene un pedido específico para Dios, que Dios pueda actuar. ¿Para qué? ¿En qué tenía que actuar? Porque según la profecía, solo 70 años deberían ellos estar esclavos. Ahora ellos tenían que volver y le dice: Señor, ¿cuándo vas a cumplir tu promesa? Además, él estaba confundido totalmente, perdido en la profecía que no entendía. ¿Qué profecía no entendía? Las 2300 tardes y mañanas. Y cuando él escuchó que el santuario sería purificado, ¿saben lo que Daniel entendió? Dice, Jerusalén va a ser construida. Y allí nuevamente vamos a celebrar nuestros sacrificios. El ángel le dice: espera, esto no es para tus días. ¿Para cuándo sería? Para el tiempo del fin. Ahora, ¿qué cosa ocurre? Allí Dios le muestra a través del ángel cómo sería el asunto de los 2300 tardes y mañanas. Les recuerdo que esta es la segunda parte. La primera parte ya vimos. Ahora solamente un repaso breve. Le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Es decir, de las 2300, 70 es para el pueblo judío. 70 por 7 nos da 490. Si nosotros aplicamos el principio de día por año, serían 490 años. Solo que esas 70 semanas están divididos en 3 periodos, según Daniel capítulo 9, versículo 24 hasta el versículo 27. Una semana, ¿para qué? Para que se termine de reconstruir los muros de Jerusalén. 62 semanas dice para que fuese ungido el príncipe. Cuando habla de ungimiento, ¿de qué está hablando? Del bautismo de Jesús. Ahora, escuchen una cosa. ¿Por qué Jesús tendría que ser ungido? Porque no podría ejercer su sacerdocio sin antes haber recibido un ungimiento a la vista humana, porque Él es Dios, Él puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Pero para que pueda quedar claro a los seres humanos que así como en la tierra ocurría un sacrificio, una expiación, así también en el cielo, Él decidió que parte de la profecía dijera hasta el ungimiento del Mesías, que se refería ¿a qué? A su bautismo. Ahora, cuando Jesús se bautiza, estaría dando inicio a la última semana de oportunidad para el pueblo judío. Una semana, ¿cuánto equivale?
a 7 años. Y por eso es que la profecía dice, en esa última semana, desde el ungimiento de Cristo, que fue el año 27, a la mitad de semana haría cesar el sacrificio. Quiere decir que en el año 31 Jesús moriría. Porque 27 más 7, ¿cuánto nos da? 34. Si nosotros ponemos 3 años y medio a cada lado, nos da que en el año 31 se cumpliría la mitad de semana. Esta es una profecía totalmente mesiánica. Aquí encontramos el cuadro, 7 semanas, 62 semanas, y la última semana se refería al ministerio de Cristo aquí en la tierra, aún a favor del pueblo judío. Ahora, todo comienza con su bautismo. Ahora vamos a tomar la última semana que dice Daniel capítulo 9, versículo 27. En la última semana, fíjense lo que ocurre. En el bautismo de Cristo, Jesús es ungido como sacerdote y en ese bautismo Él ratifica también su entrega voluntaria. Es por eso que allí cuando terminó de bautizarse, ¿recuerdan lo que apareció? Una paloma y una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado. ¿Qué cosa estaba confirmando Jesús allí en el bautismo? Que Él había venido a cumplir una misión. Ahora, fíjense lo que sucede. Dios es puntual y exacto. Ya lo dijimos eso aquí. Gálatas 4:4 dice que Él vino en el tiempo exacto. Ustedes saben que la muerte de Jesús estaba establecida desde antes de esta profecía. Miren, cuando Dios le pide a Moisés que puedan hacer la Pascua, ¿recuerdan la fiesta de la Pascua? ¿Qué era la Pascua? Era la fiesta donde ellos recordaban su liberación, ¿verdad? Una fiesta importante. Solo que antes de la celebración de la Pascua, Dios le dice así, el día 14 de Nisán, ustedes van a sacrificar un cordero. Ustedes se acuerdan que cuando Israel salió de Egipto, ellos tenían que manchar sus puertas con sangre. Eso está en el libro de Éxodo, en el día de la liberación. ¿Cuándo ocurrió? El día 14. Y después de eso celebrarían la Pascua. La fiesta de la Pascua duraba 7 días. El primer día y el último día se llamaba sábado. Esos eran los sábados ceremoniales, no los sábados semanales, sino ceremoniales. Es decir, se llamaba sábado, no importa si cae segunda, tercera, cuarto día, se llamaba sábado. ¿Por qué? Porque sábado significa reposo. Eran sábados ceremoniales, esa fiesta de la Pascua. Solo que el día 14 tendría que morir, ¿qué cosa? El cordero. El día 14 de Nisán, ¿saben a qué fecha corresponde a nuestro calendario? Al día 26 de abril. Allí comenzaría esta fiesta de la Pascua. Ahora, lo interesante es lo siguiente. ¿Ustedes sabían que el cordero para ser sacrificado el día 14, ¿saben cuándo se separaba? El día 10. Ahora, presten atención. Cuando Jesús entró a Jerusalén, días antes de morir, ¿recuerdan cuando entró en un asno y todos quisieron proclamarle rey? ¿Saben cuándo Jesús entró? Justo el día que se escogía el cordero. Pero nadie de ellos se dio cuenta. El mismo día que se escogió el cordero, Jesús entró allí a Jerusalén. ¿Y saben cuándo murió Jesús? Justo el día de la Pascua. Cumpliendo exactamente todo lo que el pueblo de Israel había practicado por tantos años. Jesús sabía que su hora había llegado. Antes de la fiesta de la Pascua, Él comió con sus discípulos en la noche que amanecía al día en que era muerto el Cordero Pascual. Es decir, ¿qué cosa hizo Jesús con sus discípulos? La última cena. Eso se llama la Cena del Señor. Allí Jesús instituiría la Cena del Señor, iba a reemplazar a la Pascua. Es decir, no más tendríamos fiesta de Pascua, pero sí Cena del Señor. Ahora, fíjense lo que ocurre. Esa misma noche Jesús fue aprisionado y fue crucificado. ¿Cuándo? El día viernes 14 de Nisán. ¿Qué día moría el Cordero? 14. Ese mismo día murió Jesús. ¿Saben a qué hora murió Jesús? A las 3 de la tarde. ¿Y saben qué cosa se hacía a las 3 de la tarde? El sacrificio. Por eso es que cuando Jesús muere,
y dice consumado es, dice que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Lo normal sería que de abajo hacia arriba se rompa. De arriba hacia abajo, como si del cielo rasgara y dijera, se acabó aquí los sacrificios de animales. Hubo tinieblas sobre Jerusalén, hubo un gran terremoto y el cordero que iba a ser sacrificado huyó. ¿Por qué? Porque ahora estaba muriendo el verdadero cordero. ¿Entienden la exactitud? El mismo día que el cordero se sacrificaba, Jesús murió a la misma hora. Ahora fíjense, la crucifixión lo inventaron los asirios, pero lo adoptaron los romanos. Quiero, para que ustedes puedan tener una idea, leer este texto. Casi muerto en vida, era desnudado, atado, para ser flagelado, una persona que iba a crucificarse. Hasta que la espalda, el pecho y los muslos queden hechos jirones por los azotes. Es decir, una persona que iba a ser crucificada, su cuerpo era una llaga viva, bañada en sangre con una hemorragia copiosa por el castigo que recibía. Así se crucificaba. En medio de ese dolor, él tenía que llevar su cruz. Y recuerden que Jesús no cargó una cruz hecha para él. La cruz, ¿para quién fue hecha? Para Barrabás. Recuerdan que Pilato dijo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué dijo el pueblo? A Barrabás. Y Barrabás era un hombre fuerte, él era un hombre malo. La cruz para Barrabás era la más pesada, porque él era un criminal. Pero no la llevó Barrabás. ¿Quién la llevó? Jesús. Barrabás representaba en ese momento ¿a quién? A toda la humanidad. Él llevó esa cruz después de haber sido flagelado. Entonces cuando subía, miren, él cargaba la cruz, era clavado de manos y pies en una posición incómoda, totalmente desnudos para vergüenza pública de la gente. Así se trataba una persona que se iba a crucificar. Cristo recibió la peor muerte. Desnudo. Ahora fíjense, la gente, los que eran crucificados no morían por los clavos. ¿Saben de qué morían? De asfixia. ¿Por qué? Cada vez se debilitaban más y terminaban exhaustos sin poder respirar, sin que nadie les auxilie. Ustedes saben que todo esto estaba ya descrito por el profeta Isaías en Isaías capítulo 53. ¿Qué decía? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Sobre él fue nuestro pecado. Él llevó nuestra culpa. Nosotros merecíamos morir, pero él sufrió por nosotros. Con la muerte más cruel. Filipenses 2, 6, 8 dice, él no estimó siendo Dios. Siendo Dios, dejó la gloria del cielo para hacerse hombre por amor. ¿Cómo seremos capaces de ignorar y rechazar un amor como este? Cuando Jesús dice consumado es, ¿qué cosa estaba diciendo? Pagué la salvación del hombre. Aquí acabó el sistema de sacrificios. Y el libro de Marcos capítulo 15, versículo 37, allí dice que el velo del templo se rasgó. Quiere decir, aquí murió el verdadero Cordero, en el mismo día y a la misma hora. Es decir, Jesús murió un 26 de abril del año 31. Ese mismo día. Ahora Semana Santa se celebra en cualquier otra fecha próxima, pero ese es el día de la Pascua, ese es el día donde sacrificaban el Cordero, ese día Jesús murió. Daniel 7 me presenta a Jesús en el juicio actuando a favor de su pueblo. El mundo y el cuerno pequeño estaba en guerra contra Dios, pero ahí me presenta que Jesús es el Rey eterno. Daniel 8 me presenta a Jesús como sacerdote y Daniel 9 Jesús como sacrificio, un rey que se humilló. Ustedes saben que el preterismo y el futurismo pisotea el sacrificio de Cristo. ¿Saben por qué? Quieren tomar la semana del sacrificio de Cristo y mandarlo al final de los tiempos. ¿Para qué? Para quitar el sacrificio de Jesús.
Ahora, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Las 70 semanas entonces comienzan en el año 457 y va hasta el año 34. ¿Por qué hago tanto énfasis en la última semana? Porque esta semana es de nuestra redención. Ahora fíjense, vamos a sumar. ¿A los cuántos años el santuario sería purificado? A los 2300 años. ¿Está correcto? Dice, 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. ¿A cuánto equivale una tarde y una mañana? A un día. ¿A cuánto equivale un día en la profecía? A un año. Ok, entonces, vamos a restar entonces 2300 menos 490 que ya se cumplió. Si nosotros restamos, ¿cuánto nos da? 1810 años. ¿Correcto? Mírenme, 2300 menos 490 nos da 1810 años. Entonces está fácil. Porque si yo sumo, ¿cuándo fueron cumplidos los 490? En el año 34. ¿Qué cosa tengo que hacer para llegar a las 2300 tardes y mañanas? Solo sumar del año 34 más 1810 años, ¿qué cosa me da? 1844. Hay fechas importantísimas en la profecía. 1798, el fin del periodo del Papa como poder absolutista y perseguidor, ¿correcto? Y de allí 1844. Ahora quiero que recuerden algo. Acuérdense lo que yo les voy a mencionar ahora. ¿Se acuerdan qué ocurrió en Daniel 7? El Daniel 7 dice que habría un juicio en el cielo. ¿Se acuerdan ustedes del juicio? ¿Después de cuándo sería el juicio? ¿Recuerdan después de qué? Después de que el cuerno pequeño actuara en la tierra. ¿Cuándo terminó de actuar? En 1798. Pero ahí no les dije la fecha. Lo que les dije es que el juicio vendría después de 1798. Ahora, comprendiendo las 2300 tardes y mañanas, aquí me dice que comienza o comienza el juicio en 1844, justo después de 1798. Ahora, fíjense lo que ocurre. Vamos a Hebreos, ¿sí? Porque esto, la Biblia tiene que resolvernos muchas dudas. Hebreos capítulo 8, el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Dice así la Biblia, presten atención. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, dice, tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Y dice así el versículo 2. Él es ministro del santuario. ¡Wow! Miren lo que dice, escuchen aquí lo que dice. Del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Dónde está el verdadero santuario? Ahora, miren lo que dice el versículo 5. Estos sirven, hablando del santuario terrenal, dice, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿Qué cosa hizo Moisés en la tierra? Un modelito de lo real que está en el cielo. ¡Wow! ¿Qué más dice? Ahora, fíjense el versículo, y ahí habla el versículo 8. Ustedes han escuchado el antiguo pacto, ya pasó, el nuevo pacto es diferente. Ustedes han escuchado acerca del antiguo y nuevo pacto. Aquí explica, miren, ve, versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desentí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Está hablando del Israel espiritual. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente y en su corazón de ellos. ¿Quitó Dios la ley en el nuevo pacto? No, al contrario. ¿Dónde lo puso? En el corazón. Ahora, hablando acerca del antiguo y lo nuevo, miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 23. 9:23. Dice así, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿qué cosa dice? Fueran purificadas. ¿Está hablando de la tierra o del cielo? Del cielo. ¿Por qué dice? De las cosas celestiales. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios, porque ya no eran sacrificios de cordero. ¿Qué sacrificio era?
el de Cristo. Miren el versículo 24. Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres. Una vez más me está diciendo que hay santuario en el cielo. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No entró para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote. ¿Recuerdan lo que les expliqué del día de la expiación? En el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, versículo 26, la parte final dice, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es decir, ¿está claro que hay un santuario en el cielo? ¿Está claro que el cielo también necesita ser purificado? Pero con mejores sacrificios. ¿En qué momento se dio esto? Hablando acerca de las 2300 tardes y mañanas. Este periodo inicia en el año 457. Dios le dice a Daniel, de los 2300 años, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Solo que esas 70 semanas comenzaban con la orden de reconstruir Jerusalén. Y esa orden se dio en el año 457. Es decir, el año 457 es la clave para comprender los 490 años de gracia para el pueblo judío y también sería el mismo inicio para las 2300 tardes y mañanas, porque los 490 es un periodo dentro del periodo más largo que son 2300 tardes y mañanas. Entonces, comienza en el año 457, 490 años son para el pueblo de Israel, que del año 34, y si nosotros restamos 2300 menos 490 años que fue para el pueblo de Israel, los 490 terminaron en el año 34, más 1810 años que nos da la resta, nos llega a 1844. Tú puedes tomar allí una hoja, puedes registrar detalle por detalle todo lo que he dicho y si tienes alguna duda, también puedes escribirme. Entonces, nosotros sabemos que en el cielo hay un santuario celestial, ¿correcto? Ahora, ¿por qué sería purificado si ahí no hay pecado? Celestial. Ahora miren esta respuesta. ¿Dónde se inició el pecado? ¿En la tierra o en el cielo? No. En el cielo. ¿Dónde estuvo Lucifer? En el cielo. ¿Dónde ocurrió la rebelión? En el cielo. A la tierra se trasladó porque ya había un tentador. Quiere decir que el pecado ya existía. ¿Correcto? Cuando Adán y Eva desobedecen, no es que el pecado nació en ellos. Ellos ya fueron tentados porque el mal ya existía. Muy bien. Se inició con Lucifer expulsado del cielo. Lo que necesita ser purificado son los registros de pecado. Aquí viene la aclaración. En el santuario terrenal, el pecador traía ofrenda, sangre y entraba al santuario. Al ingresar la sangre al santuario, ¿qué cosa estaba pasando al santuario? Un registro de pecado. Simbólico, ¿verdad? No es literal. Un registro de pecado. Una vez por año el santuario terrenal era purificado. ¿Por qué? Porque dentro del santuario, ¿qué cosa estaba simbólicamente? Los registros de pecado de todos los que venían a confesarse. Ahora, fíjense lo que ocurre. Lo que Jesús hace en el cielo, cuando dice el santuario será purificado, también es limpiar no el pecado en el cielo, sino los registros de pecado. Ustedes recuerdan que en Daniel 7 nosotros vimos que el juicio ocurre para todos los cristianos, pero no todos los cristianos son cristianos de verdad. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Es decir, que dentro del santuario habían registros de aquellos que decían ser, pero no son. Por eso ocurre el juicio. Y al sacar aquellos nombres, ¿qué cosa ocurre? La purificación. Se está purificando. Entonces, las 2300 tardes y mañanas nos lleva desde el año 457 hasta el año 1844. Comienza con la orden de Artajerjes, según Daniel 9:24, de los cuales 490 años o 70 semanas, que es lo mismo, son dados para el pueblo de Israel, y desde el año 34
Si nosotros sumamos lo que nos falta, nos llevaría hasta 1844. Ahora, ¿qué cosa ocurre en 1844? Recuerdan que yo ya les mencioné que la purificación del santuario, ¿cuándo se hacía? ¿Recuerdan ustedes? El 10º día del mes séptimo, en el calendario judío. ¿A cuánto equivalía esa fecha? A un 22 de octubre. ¿Era el juicio para el pueblo de Israel o era también la purificación del santuario? Ahora, cuando allí empezó un movimiento a hacer un estudio y encontró esta profecía, dice, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. ¡Wow! Ellos tuvieron otro pensamiento. ¿Qué pensamiento? Dijeron, santuario de Dios es la tierra. Cuando dice que el santuario purificado significa que la tierra será purificada. Cristo viene. Ellos empezaron a hacer los cálculos y dieron con el 22 de octubre de 1844 y se levantó un movimiento en todo el mundo que no tenía nombre. Se llamaba un movimiento que espera a Jesús. Porque el mensaje, ¿qué cosa era? Cristo viene el 22 de octubre de 1844. ¿Quién levantó este movimiento? Guillermo Miller. Vamos a Daniel capítulo 10, Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Miren la profecía, cómo se complementa entre Daniel y Apocalipsis. Ahí habla Juan acerca de una visión que él recibe. Vamos a leer el versículo 8. Ahí se encuentra con un ángel y el ángel le dice, Apocalipsis capítulo 10, versículo 8. Oí una voz del cielo que decía, ven, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Fui a donde el ángel diciendo que me diera el librito y me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel, en mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo comí, amargó. ¿A qué representaba este librito? A este mensaje tan lindo. Específicamente el mensaje de Daniel, porque cuando descubrieron que el santuario sería purificado, ellos dijeron, Cristo viene a la tierra, eso fue dulzura. La gente dejaba sus tierras, dejaba sus comodidades, dejaba sus sembríos. ¿Saben por qué? ¿Quién quiere perderse? Y desde el 20 de octubre, habían hombres y mujeres incluso vestidos de blanco. Aparece ahí un pastor que no paraba de bautizar porque todos querían ir al cielo. Miren, es por eso que Dios nunca dejó cuándo iba a venir. Porque la gente hubiese esperado el último momento para arrepentirse. Y la gente ya no iría al cielo por amor, sino por miedo a perderse. Nadie va a ir al cielo ni a empujones ni por miedo, sino porque realmente ama a Dios y quiere vivir con Él. Gente se amontonaba. Un pastor murió bautizando porque le dio neumonía. ¿Saben qué hizo su familia? No hizo duelo. ¿Para qué vamos a llorar si pasado va a resucitar? El movimiento era tan fuerte, el movimiento millerita, que el 22 de octubre nadie durmió, o el 21 de octubre nadie durmió. No iban a comer, todos estaban esperando, cantando. Jesús viene, Jesús viene. Pasó el 22 de octubre y Jesús no llegó. El librito dulce, ¿en qué se convierte? En amargo. ¿Cuál fue el problema de Guillermo Miller? En sí no fue Guillermo Miller, fue Samuel Snow, quien colocó la fecha haciendo los cálculos del calendario judío al calendario gregoriano. Y dijo, si nosotros comparamos la purificación del santuario terrenal y ahora está hablando de este otro santuario que será purificado, nos va a dar el 22 de octubre. Cuando pasó el 22 de octubre, todo ese movimiento que esperaba Jesús se dividió en 3 grupos. Primer grupo, ¿saben qué era? Eran aquellos que se renegaron y nunca más quisieron saber de Dios. Todo eso es una mentira. Segundo grupo, continuaron poniendo fechas. No, Jesús no vino aquí, pero viene, incluso hasta hoy hay gente que pone fechas, ¿no? Jesús viene tal año.
Y nace un tercer grupo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como cumplimiento de una profecía. ¿Saben por qué? Ahora les voy a mostrar. En el cielo el santuario era purificado, pero Dios en la tierra, ¿qué cosa levantaría? Un pueblo. ¿Por qué necesitaba levantar un pueblo? Porque durante 1260 años, ¿por dónde estuvo la verdad? Por tierra. Y Dios levantaría un pueblo, no que invente la verdad, sino que restaure la verdad que fue pisoteada por más de 1260 años. Pastor, ¿y dónde dice que la iglesia? Miren capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Wow. Sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. Dios levantó entonces aquí un pueblo. Ahora, yo quiero que ustedes me entiendan algo. Quiero que esto quede bien claro. Dios no vendrá a salvar una placa, porque Dios tiene su iglesia en todas las religiones del mundo. Pero finalmente habrán solo dos grupos. Nunca se olviden eso. Para nosotros pueden existir 34,000 religiones. Para Dios existen dos. Simple. Los que le obedecen y los que no. Los que le aman y los que no. Si tú empiezas a mirar a los miembros de una iglesia, estás perdido, porque no existe miembro perfecto. Pero si tú empiezas a mirar en qué cree la iglesia y si está de acuerdo a la Biblia, entonces con seguridad tú vas a entender por qué la iglesia adventista es un movimiento profético. Porque todas sus creencias tienen una base en la Biblia. ¿Sabes cuál fue el error de Guillermo Miller y todo el movimiento? Es que ellos comprendieron mal la profecía de los 2300 años. Al finalizar los 2300 tardes y mañanas, Jesús no vendría a la tierra. ¿Qué cosa pasaría en el cielo? Comenzaría un juicio. ¿Cómo se llama ese juicio? Investigador. Ese es el juicio que ocurre antes de la venida de Jesús. En ese juicio se determina quiénes se salvan y quién no. ¿Quién hace ese juicio? Dios. ¿Quién es nuestro abogado en ese juicio? Ya hablamos del juicio. ¿Quién es nuestro abogado? Jesús. ¿Cómo se salva el hombre? Por gracia. Pero recuerdan que yo les mencioné que Dios pide de su pueblo fruto. ¿Qué tipo de fruto? Obediencia. Como resultado de la gracia. Es decir, nadie obedece para ser salvo. Obedecen porque ya son salvos por la gracia de Dios. La obediencia no es la causa de la salvación, es el resultado de la salvación. Miren lo que dice Apocalipsis 14:12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice así, aquí está la perseverancia de los santos. Está mostrando no la causa de la salvación, sino la evidencia de la salvación. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque el ataque del diablo, ¿a dónde fue? Hacia la ley de Dios. Cambió la ley de Dios. Dice que la ley de Dios ya no debe existir más. Entonces, al terminar los 2300 años, ocurren dos cosas. En el cielo comienza un juicio donde el santuario es purificado, los registros de pecado empiezan a salir, son purificados, y en la tierra Dios levanta un pueblo. ¿Un pueblo qué? Un pueblo profético que pueda restaurar las verdades. Ahora nosotros comprendemos a Jesús actuando como sumo sacerdote. No es que Jesús estaba en un lado sentado y ahí dijo, bueno, ahora me levanto y voy a otro lado. No, estamos hablando del ministerio de Jesús. A partir de la purificación del santuario, Él ahora no solamente intercede o aboga por nosotros, sino que Él ahora está siendo nuestro abogado y Él está
ahora desarrollando un juicio en el cielo. ¿Quiénes entran en ese juicio? Todos los que dicen ser creyentes. Porque el juicio determina si realmente eres o no eres. Cristo asumió entonces allí su segunda función como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Porque todo lo que se hacía en la tierra, ¿qué cosa dice Hebreos? Que era figura de lo que está en el cielo. Ahora, desde 1844 hasta hoy, Cristo está aún en el lugar santísimo. Ahora, ustedes pueden decir, pastor, ¿cómo sabe que Jesús está en el lugar santísimo? Porque Jesús no ha salido del santuario. ¿Cómo sé que Jesús sale? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 15. ¿Cuándo Jesús va a salir del santuario? Capítulo 15, versículo 5. Dice así: después de estas cosas miré y fue abierto el cielo. El santuario, ¿qué cosa aparece aquí? Santuario, del tabernáculo del testimonio. ¿Dónde estaba esto? En el lugar santísimo. Del templo salieron los 7 ángeles con 7 plagas. Resplandecientes y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios. El templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa del poder, y nadie podía entrar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplieron las 7 plagas. Es decir, ¿por qué sabemos que Jesús sigue en el santuario? ¿Por qué todavía sabemos que hay gracia? Porque las plagas aún no han caído. Porque cuando Jesús sale del lugar santísimo, quiere decir que acabó la obra intercesora. A eso se llama fin de la gracia. Y eso no sabemos cuándo va a ocurrir. La gracia puede terminar para todos. No simplemente cuando Cristo sale del lugar santísimo. La gracia puede acabar hoy, cuando morimos. No hay más gracia. Nadie nos salva de muertos. Una oración no te lleva al cielo. La salvación es una decisión en vida. ¿La gracia puede terminar cuando Cristo sale del lugar santísimo? Claro que sí. No habrá más perdón para nadie. Y cuando ya no haya más intercesión, dice que ahora caerán las 7 últimas plagas sobre la tierra. Es por eso que la invitación es: ven ahora. Apocalipsis 22, 17 dice: el que quiere venga. Acerquémonos hoy confiadamente ante el trono de la gracia para poder encontrar oportuno socorro. Entonces, si en 1844 comenzó un juicio en el cielo y Dios levantó un pueblo en esta tierra, yo te voy a desafiar hoy a unirte a ese pueblo. La placa de una iglesia no te salva. Quien te salva es Cristo.